Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos en la Plaza de Armas de Pucón. Lo ideal es visitar la Plaza de Armas de cada ciudad. Así que disfruten de todo lo que les estamos mostrando de esta plaza, de este recorrido que estamos haciendo acá en Pucón. Está haciendo bastante frío, hay bastante humo, es imposible caminar sin que te ahogues. Pero seguimos adelante. Como siempre damos datos curiosos en los lugares en los que nosotros visitamos, quiero dar un dato curioso de esta plaza. El 27 de febrero de 1883, una partida del ejército que ocupó la Araucanía y que estaba acantonado en Villarrica, avanzó hasta Pucón e instaló en este lugar un cuartel al oriente de esta plaza, lugar que fue despejado como campo de ejercicio. Su objetivo estratégico, obviamente, era el controlar el paso cordillerano y ejercer soberanía en el área. Quería comentarles que esta plaza, en el mismo año en que fue inaugurada, también hubo una actividad volcánica del volcán de Villarrica. Para los que no lo sabían, este es un dato curioso. También quería decirles que esta plaza fue inaugurada bajo la presidencia o el mandato de la expresidente Michelle Bachelet. Quería comentarles que esta plaza tiene 22.000 metros cuadrados y que el día que fue inaugurada se reunió muchísima gente para ver cómo había quedado esta plaza. Y se dice que esta es una de las plazas más grandes de Chile. Por aquí vamos a estar mirando una foto que fue tomada en esta plaza en los años 1800. Por acá tenemos esta pantalla para que ustedes puedan buscar qué es lo que ustedes pueden hacer acá en Pucón. Ya sea en el día tenemos aventuras y deportes. Nosotros no decidimos ir para este tipo de deportes porque andábamos con Hanna y era bien complicado subirnos, y en algunos nos decían que no era posible subir con la niña. Tenemos Descubre la Araucanía. ¿Qué hay en la Araucanía? Mira, tenemos Araucanía lacustre, que podemos ir y tomar fotos de los paisajes como los que tomamos el día de ayer en el lago Cabulga. Tenemos Villarrica. Realmente aquí puedes conseguir bastante información de los lugares que puedes visitar acá en el lado sur de Chile, como lo es la Araucanía. Toda esta región tiene muchísimas cosas turísticas que usted puede visitar. Nosotros simplemente nos quedamos acá en Pucón, en este lugar, y pudimos visitar los lugares más cercanos que estaban a nuestro alrededor. Para aquellos que ven nuestros videos, no estamos incentivando a que vengan gente ilegalmente a este país, sino que estamos incentivando a aquellos que viven en Chile, que son residentes, y a aquellos nacionales que puedan conocer su país, no a la inmigración ilegal. Estoy en contra totalmente de eso. Nosotros tenemos la intención de conocer Chile para mostrárselo a aquellos que no conocen aún su propio país. Verdaderamente la cantidad de humo que hay es impresionante. Por más que uno trate de evitar en la grabación o en las fotos, es imposible evitar que se vea el humo, que se vea el humo que contamina. Les contaba al principio que me gustan mucho las plazas porque en el lugar donde yo iba de vacaciones, normalmente uno iba a esta hora a las plazas y siempre nos encontrábamos con amigos y disfrutábamos, qué sé yo, hasta las 10, 11 de la noche contándonos historias. Y muchos otros obviamente también enamoraban, salían con sus parejas y así disfrutaban el momento en cada etapa del trayecto en el que uno pasaba allí. Bueno, vamos a seguir caminando y viendo lo que hay en la plaza. Por aquí les vamos a dejar en nuestro Instagram, Rafa Recorriendo, algunas de las imágenes que tomamos de estas estatuas que hay en la plaza. Bastante interesante porque las vi y son personas mapuche las que colocaron acá en estas estatuas. De verdad que
esta es una de las plazas más bonitas que he visitado en todo Chile desde el momento en que estoy acá. Amigos, espero que este video les esté gustando, que toda la información que hemos subido haya sido de su agrado, haya sido de su interés, y pueden ver nuestros videos, todos los anteriores que hemos subido de nuestra estadía acá en Pucón. Yo feliz de que ustedes estén viendo este material, de que estén interactuando con nosotros y apoyando a esta comunidad a que podamos crecer y a llegar a lugares más allá. Sé que hay gente que no le gusta mi contenido, pero como dicen en mi familia, nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Así que aquellos que verdaderamente están acá apoyando este canal, bienvenidos sean, y los que no, dejen sus comentarios, no hay problema. Solo no estén tirando palabras de odio hacia ninguna nacionalidad, hacia ninguna raza, color. Solamente dejen sus comentarios de que no les gusta el material, y si no les gusta, no vean mis videos. Bueno chicos, caminando por la plaza me di cuenta de una estructura que tengo acá enfrente. Quiero mostrársela y les voy a tomar una foto. Luego las voy a estar subiendo a nuestro Instagram para que ustedes vean. Me pareció muy buena la arquitectura para mí que estudié construcción civil, y puedo ver cosas hermosas como estas, las que uno obviamente le enseñan en cada materia. Aquí la tenemos. Obviamente aquí en el video no la van a poder apreciar bien, pero le voy a tomar algunas fotos para que ustedes puedan apreciar la arquitectura que tiene esta casa. Se llama Casa Solaria. Y esto, señores, es Pucón de noche. Bueno amigos, y así vamos a entrar en esta feria que estaba abierta, donde venden algunas cosas de artesanía, y encontraremos algunas esculturas por acá también. Bueno amigos, y así ya terminando nuestro recorrido, hemos venido para finalizar este video acá en el muelle de Pucón, en donde está la orilla del lago Villarrica, en el cual no pudimos venir de día, pero quería venir también a este lugar y aprovechamos de venir a esta hora en la noche. Me pareció bien bonito de noche, no me quiero imaginar cómo será de día. No voy a tener la oportunidad de visitarlo, ya que salimos hoy en la madrugada y obviamente ya va a ser de noche. Pero aquí les dejamos esta vista de este lugar de noche, que estoy seguro que no la han visto y la están viendo por acá por Rafa Recorriendo. Quiero invitarlos a ver el próximo video, que será el próximo domingo, y también les invitamos a ver el video anterior junto con la canción oficial de nuestro canal, que la sacamos el día miércoles, que cumplimos 2 años de haber sacado el primer video de nuestro canal. Sí, nos despedimos de ustedes, esperamos que hayan disfrutado este video y que los próximos sean de su interés también. Bye bye, dejen sus comentarios y no olviden dejar sus likes. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.